Alcanzamos ya el último capítulo de este método pionero. Vamos a hablar de las noticias, de las vueltas en V, los cierres de sección, MW y los gaps, ¿no? Ya son los últimos métodos que vamos a utilizar en este caso la operativa que yo utilizo. Aquí vamos a explicar ya por último lo que nos queda. Y bueno, vamos a comenzar con las noticias. Vamos a ver cómo afecta a las noticias macroeconómicas que se van publicando a lo largo de una jornada. Antes de iniciar nuestra jornada de trading, lo primero que tenemos que hacer antes de nada es consultar las noticias que ya están programadas para ir apareciendo a lo largo del día. Para ver dichas noticias podemos consultarlo en distintas fuentes, junto a este vídeo que yo voy a juntar con algunos enlaces de distintas páginas en las que os digo podréis acceder. Yo particularmente lo hago en la web de investing.com. Dichas publicaciones o noticias en trading intradía pueden afectar el comportamiento de los mercados, llegando a hacer incluso que cambie la dirección de los precios, lo que se conoce como tendencia. Además, la publicación de noticias económicas a lo largo de una jornada de los mercados puede hacer que la volatilidad, dependiendo si la noticia está relacionada con el activo mercado que se opere, se dispare. Todo esto hace sumamente peligroso que un operador no tenga en cuenta las noticias en trading intradía. ¿A qué se debe la importancia de tener presente siempre las noticias en trading? Muy sencillo. Si por ejemplo estamos esperando durante días la publicación de unos datos muy importantes hechos por los bancos centrales acerca de los tipos de interés bancario o se publican los datos de paro de una zona, es normal que ciertos medios de comunicación previamente hayan realizado ciertas previsiones. Eso va a causar cierto nerviosismo e inquietud a través de los inversores. Todo esto son rumores que provocan movimientos antes de la noticia. Toda esta ansiedad pre-noticia se transmite a que cualquier rumor o hecho producido minutos u horas previa a la publicación de la noticia se magnifique en el movimiento de la bolsa a través de cualquier producto cotizado. Este es sin duda el componente psicológico de la noticia y por el que las noticias en trading intradía pueden causar efectos en los mercados aún sin haberse publicado. Los movimientos de los mercados minutos antes y después de la noticia, independientemente del resultado de la publicación, vamos a encontrarnos ante un hecho que se va a producir en una noticia de alto impacto. Veamos ejemplos de tipos de noticias que afectan al mercado. Por un lado tenemos las noticias políticas. Un país económicamente inestable o donde hay, por ejemplo, una guerra en curso, normalmente no goza de la confianza de los inversionistas que van a dirigir sus intereses en divisas a países que ofrecen mayor seguridad para el futuro. Otro caso es el de un presidente de los Estados Unidos que viera crecer su consenso popular en los meses después de su elección. En condiciones normales lo vamos a percibir como una señal positiva para el dólar. Tenemos noticias económicas. El nivel de las tasas de interés es de una de las noticias que mayormente influye sobre el índice relacionado. Un aumento de las tasas atrae a los inversores extranjeros para mejorar sus beneficios. Por el contrario, una disminución tiende a alejarlos. Otra noticia económica muy importante son los del número de trabajadores asalariados no pertenecientes al sector agrícola. El dato es un buen indicador para la economía americana. Positivo para el dólar si aumenta y negativo si disminuye. Muy seguidas son las conferencias de prensa de los diferentes bancos centrales. La Fed para los Estados Unidos y el BCE para Europa, para llegar a percibir las posibles futuras acciones de política económica que podrán emprender. Los datos macroeconómicos influyen según una lógica del mercado, siempre y cuando las condiciones generales sean normales. En el pasado, por ejemplo, ya ha sucedido que noticias positivas para el dólar reforzaran el euro, y eso en consecuencia afecta a otros índices. Por último, tenemos las noticias sobre catástrofes. Estas noticias, al contrario de las políticas y económicas, no tienen un calendario porque aparecen de improviso y son imprevisibles. O sea, el atentado del 11 de septiembre de 2001,
la explosión en el 2010 de la plataforma petrolífera del Golfo de México, eventos climáticos de monstruosas proporciones, normalmente influyen en modo decisivo en todo el mercado. Quien estaba delante de un gráfico concerniente al yen durante el último tsunami que golpeó Japón, de seguro se sorprendió por la repentina apreciación de la divisa japonesa contra las otras monedas. Vamos a ver a continuación dos grandes acontecimientos políticos del 2016 que han afectado muchísimo al mercado. Mirad, un ejemplo. Tenemos cuando en el mes de junio se produjo el Brexit, ¿no? en Gran Bretaña, ¿no? Esa votación que hubo pues, para decidir si los británicos querían seguir en la Unión Europea o salirse. Como recordarán, ganó el no, el no seguir en la Unión Europea. Y bueno, aquí vemos el efecto, ¿no? Sobre las 3 de la mañana, hora local de España, en este horario aquí fue cuando ya hubo un primer recuento y una estimación de que ese no, en ese referéndum, iba a ganar. El mercado empezó a reaccionar negativamente. Fíjate, esta noticia la he puesto para ver cómo afectó al mini SP500, en este caso en 3 minutos. Aquí vemos que el 24 de junio el precio rondaba los 2.100 puntos y bueno, sobre las 3 de la mañana se desplomó sobre la zona 2040. Hubo una V, que es lo que se produjo, una recuperación, pero el precio siguió bajando. Y bueno, a eso de las 6 de la mañana, 7 de la mañana, tocó suelo y bajó por debajo de los 2.000 puntos. Eso hacía muchísimo tiempo que no pasaba, ¿no? El que bajara por debajo de los 2.000 puntos. ¿Bien? Pues eso fue el 24 de junio. Otra noticia, la misma, mejor dicho, el Brexit, aquí la tenemos en el Dow Jones, ¿no? Aquí queremos ver también el efecto, ¿no? Bueno, el Dow Jones, no sé si lo he dicho anteriormente, suele replicar el movimiento que hace el mini SP500. Fíjate lo parecido que es, ¿no? El mini SP500. Mini SP500, Dow Jones, mini SP500, Dow Jones. Bien, bueno, aquí el movimiento, la reacción fue muy parecida, hasta de la mañana desplome, recuperación y finalmente desplome. Esta misma noticia el del Brexit lo hemos puesto en el euro dólar. Aquí vemos cómo el 24 de junio a eso de las 1:30 de la mañana, 2, o sea, el precio, un euro valía 1,14 dólares y a raíz de esta noticia se desplomó el euro frente al dólar y el dólar al final, o sea, horas después, bajó al 1,11 dólares. Otra gran noticia del 2016, las elecciones en Estados Unidos en las que Donald Trump se proclamó vencedor frente a Hillary Clinton. Pues bien, el 9 de noviembre de 2016, a eso de las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 hora de España, se empezaron a conocer los resultados electorales en distintos estados, ¿no? de los Estados Unidos. Pues bueno, esa victoria que se estaba dando ya de Trump hizo que el mercado, que en ese momento estaba sobre los 2.150 puntos, se desplomara durante horas, hasta que a las 6 de la mañana hizo un suelo, se desplomó a los 2.030 puntos. Sorprendentemente, el mercado, contra lo que mucha gente pensaba, que lo que pensaban era lo que había sucedido hasta este momento, que se iba a desplomar, pero el mercado empezó a recuperarse al alza y al final del día ya había recuperado lo que perdió un día antes. Pero es que incluso este precio siguió subiendo. O sea, incluso a raíz de esta noticia, a partir de ahí, hemos llegado a alcanzar máximos históricos en el mini SP500. Sin embargo, esta misma noticia afectó al eurodólar de otra manera. O sea, a las 6 de la mañana, o sea, miento, a las 2 de la mañana, o sea, cuando ya se estaban dando a conocer los resultados, el euro se hizo fuerte frente al dólar. O sea, estábamos en el entorno del 1,10, o sea, un euro valía 1,10 dólares y empezó a subir el euro frente al dólar hasta los 1,13. Sin embargo, a partir de las 6 de la mañana hizo techo
y el euro frente al dólar, el euro se empezó a desplomar, hasta el punto de que a media tarde de ese día ya incluso bajó por debajo de donde estaba el día anterior. A partir de esta noticia, el euro siguió desplomándose, incluso la paridad está cerca de alcanzarse, debido a esta noticia. A partir de ahí empezó a bajar el euro frente al dólar. Vamos a ver ahora las vueltas en V. Las vueltas en V suelen producirse cuando se produce una noticia de alto impacto. Su reacción es inmediata. En un momento dado, el descenso marca un mínimo y sin apenas hacer una pausa, se inicia un repentino desplazamiento de vuelta. Este movimiento alcista posterior es violento. Normalmente ha sido desencadenado por las manos fuertes y se va produciendo sin generar ninguna resistencia intermedia que permita a los pequeños traders adherirse a la subida. Sí, lo que estaba diciendo es que aquí se desploma el precio muy rápido, pero también muy rápidamente el precio empieza a subir. O sea, esto lo que provoca es que los traders, digamos, pequeñitos, vamos a llamarlo así, como somos nosotros, nos cueste más montarnos, ¿no?, en esa subida que hace esa recuperación de la V. ¿Qué es lo que consiguen con esto las manos fuertes? Con esta vuelta de nube, lo que impiden, es lo que hemos dicho, esos traders individuales, como somos nosotros, pues nos podamos incorporar de niveles bajos del precio, y esto, claro, lo que genera una gran ansiedad entre nosotros, o sea, lo que nos fuerza a contemplar el rally alcista, desde la barrera, ¿no?, como se suele decir. De hecho, esta ansiedad por entrar hace que las manos débiles estén dispuestas a comprar a precios muy altos. Es una persona que se ponga nerviosa, que diga que se me va, es capaz de entrar por aquí, o incluso aquí, y el precio a lo mejor aquí ya se estabiliza o se da la vuelta, y eso por lo que provoca son pérdidas, ¿no? Entonces, en ese momento las manos fuertes es que están deseando de soltar sus posiciones. Hay que tener cuidado con eso. Las dos posibilidades de hacer una entrada tras la publicación de una noticia serían: una, tras la publicación de la noticia, o sea, realizar una entrada de inmediato, se da a conocer el resultado de la noticia, suele ser la forma más complicada de operar. Los precios tienden a ajustarse repentinamente cuando el resultado no se corresponde con las previsiones de los inversores. La rapidez con la que asimilan noticias y coloque su orden puede influir en que logre o no llegar antes de que el precio despegue. Por otro lado, tenemos las entradas cuando ya se ha establecido una tendencia. La mayor parte de los inversores que negocian sobre la base de publicaciones elige entrar solo cuando se ha establecido una nueva tendencia. Con frecuencia, cuando se hace público un anuncio, el precio fluctúa al alza y a la baja a medida de que las personas tratan de determinar la dirección en la que cotizará un futuro. Una vez que han determinado el rumbo que va a adoptar, el índice suele embarcarse en una fuerte tendencia en esa dirección. Quienes esperan a que ocurra esto pasan por alto el movimiento que ya se ha generado, teniendo en cuenta de que el índice comienza a avanzar y retroceder tan pronto como la noticia ve la luz. Esto lo sitúa en una posición ventajosa respecto a quienes están respecto a quienes entran demasiado rápido y son sacados del mercado cuando el precio cambia de dirección y se topa con sus órdenes de pérdida limitada. Normalmente sabrá la dirección que va a adoptar un índice entre los 2 y 5 minutos siguientes a la publicación. Por lo tanto, el mercado cuenta con mucho tiempo para quitarse de encima a aquellos que tratan de resistirse a ese cambio. Por eso se recomienda usar gráficos de corto plazo, especialmente los de 1 y 2 minutos, para supervisar la cotización tras la noticia económica, ¿no? O sea, si vemos que se va a publicar una noticia que preveemos que puede ser de alto impacto, una temporalidad baja es correcta para ver ese comportamiento del precio. A ver, en este gráfico corresponde al mini SP500 en 5 minutos, podemos ver la reacción
del índice tras unas declaraciones del Banco de Japón. Podemos ver la reacción tan agresiva del precio en descenso. O sea, aquí el precio venía por aquí y de repente pega un bajón bastante fuerte a la baja. Pero claro, después lo que hace es una vela de engaño en ascenso. Fíjate esta vela. Viene en ascenso, hace un máximo, pero vuelve a retroceder. O sea, es una vela de engaño, pero de las buenas. Bien. Finalmente, o sea, vamos a confirmar ese ascenso y de nuevo el cambio de tendencia alcista que es el que venía trayendo. O sea, esta V, como hemos dicho, fuerte descenso, vela de engaño, retrocede, pero finalmente el precio se viene para arriba y sigue con esa tendencia alcista que veníamos trayendo, ¿no? Hay que tener especialmente cuidado con las noticias, ¿no? Y sobre todo al principio es mejor observarlas, pero no entrar en ellas. Ya con el tiempo sí podemos hacer operativas porque son bastante buenas y bueno, se le sacan bastante beneficio cuando ya las entendemos bien. Ahora vamos a hablar de otra modalidad de operativa que, bueno, ya he dicho que tengo favoritas, ¿no? Pero realmente de las 4 o 5 que utilizo, pues esta es una de ellas y me gusta muchísimo, ¿no? Los cierres de sección. Este movimiento realmente a mí me hace sentir bastante cómodo, ¿no? Cuando se inicia un movimiento con una tendencia, en un momento dado, el precio va en contra de dicha tendencia. La rompe y en ese momento podemos prever que el objetivo del precio sea el mismo a donde se originó ese movimiento del precio. Es decir, que se vaya rompiendo todos los Fibos, o sea, todos los Fibonacci del retroceso hasta que se complete un cierre de sección. En los retrocesos de Fibonacci tengo muy en cuenta los niveles del 38,2% y el 61,8%. Son zonas a tener en cuenta. Cuando se va produciendo el cierre de sección, considero el 61,8% una zona de gran importancia, ya que cuando se rompe esa zona, normalmente se dirige al 100%, es decir, al cierre completo. Vamos a verlo en unos ejemplos con más claridad. Mira, vamos a ver, primero, o sea, este cierre es el mismo, pero en 3 y 5 minutos. Esto lo vamos a ver, ese es el gráfico del eurodólar. Fíjate lo que digo, ¿no? El precio viene a la baja, viene a la baja, viene a la baja, hasta que finalmente llega a una zona de soporte. El precio viene aquí, hace soporte, hace una recuperación, aquí toca una resistencia, vuelve a la línea de soporte, la atraviesa un poco, pero al final no la traspasa. Y lo que yo hago es buscar en esta zona, en esta zona de cierre, o sea, en esta zona de resistencia, busco una entrada. Intento siempre hacerlo en el entorno del 38%, ¿no? Esa zona pues ya me está diciendo de que aquí realmente el precio pues quiere avanzar. Entonces yo hago mi entrada aquí, sitúo mi stop por debajo de esta línea de resistencia que ahora se convertiría en un soporte una vez la atraviese y la rompe. Entonces aquí ¿cuál es mi objetivo? Pues mi objetivo es el cierre de esta sección que es el 100% del Fibonacci. Trazo mi Fibonacci desde aquí hasta aquí y mi objetivo es llegar al cierre de aquí. Y, o mínimo, como mucho, puedo también llegar al 76% si no estoy seguro de llegar al 100%. Esto mismo que vemos aquí, pues lo vemos aquí exactamente igual en 15 minutos. Y este otro ejemplo, el Dow Jones en 3 minutos, pues bueno, aquí tenemos esa bajada, el precio toca suelo, empieza a recuperarse, aquí está una zona de resistencia que atraviesa y bueno, pues quizá mi entrada no la buscaría por aquí, yo esperaría confirmar la zona del 38% a que fuera ya rota, ¿no? Esta vela rompe esa zona del 38%, pero finalmente esa vela muere por debajo. Esta vela es la que ya definitivamente decide romper al alza e irse hasta el 100%. Esta zona del 38% es la que yo buscaría, ¿no? Para este tipo de operativa en este gráfico concretamente.
Aquí tenemos otro cierre de sección. Lo que yo quiero es que vea un poco el comportamiento, cómo este Fibonacci, que lo trazo desde aquí hasta la base, cómo lo trazo y cómo el precio busca esta zona del 100%, pero con total exactitud. Aquí una entrada pues no la veo tan clara, quizá por encima del 61%. En el 38% pues está un poco más complicado. ¿Vale? Aquí en el 61% pues sí a lo mejor hubiera sido una entrada, pero que en realidad no es una zona a la que yo hubiera operado. Pero yo simplemente quiero que vea lo que es el cierre de sección y cómo el precio hace esto una y otra vez, ¿no? Las secciones se dan en todas las temporalidades y al igual que ocurre con las tendencias, cuanto más alta es la temporalidad, esa sección se convierte más fiable. Las secciones son muy frecuentes en Forex y en futuro, sobre todo, concretamente, en el eurodólar, el futuro del eurodólar y en el mini SP500. ¿Bien? En este gráfico del futuro del eurodólar vemos cómo continuamente se repite este patrón de movimiento del precio. Todo esto son pequeños cierres de sección. Un cierre, otro cierre, otro cierre, un cierre a la bajista, otro cierre, 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 cierre. O sea, este tipo de patrón, buscarlo, nos puede reportar, ¿vale? O sea, es simplemente observar el gráfico, cambiar de temporalidad e ir en busca de ello. Insisto, eurodólar, Forex es donde más se da. Pero ya te digo, yo en mini SP500, incluso en el Dow Jones, también suelo buscarlo. Aquí, para finalizar, vamos a ver cómo se comportó. Lo hemos visto antes, ¿no? El gráfico de las elecciones, ¿no? Cuando fueron en Estados Unidos, en el pasado noviembre de 2016. Pues este gráfico ya lo hemos visto. Pero aquí fíjate cómo se ha producido un cierre de sección. O sea, si yo detecto que aquí yo trazo mi Fibonacci, yo detecto aquí en el 38% que el precio pueda quiera seguir progresando, una entrada justo por encima del 38%, protegiéndome aquí por detrás, vamos a cogerlo en un momentito, yo aquí digo, bueno, yo me voy a esperar, ¿no? Mira, esta zona del 23 también es buena, ¿no? Porque aquí tenemos una serie de resistencia, pero bueno, podría ser una zona, pero ya con seguridad no vamos al 38%. Yo hago una entrada por aquí y digo, bueno, esto tiene pinta, el precio quiere seguir yendo para arriba, estamos ya por encima del 38%, bueno, voy a poner aquí una entrada en largo y aquí pongo mi stop. Bien, fíjate, si yo ese día, a eso de las 9 de la mañana, hora de España, hubiera querido aguantar mi posición y esperar a ver qué pasa. A ver, que desde aquí hasta aquí, en la zona del 61%, fíjate qué nivel tan importante, cómo ha parado el precio aquí y no lo ha roto hasta horas después, aquí también hay un buen cacho. Pero bueno, fíjate cómo el precio al final del día, eso de las 8 de la tarde, miento, antes incluso, a las 6 de la tarde, ya había llegado a la zona del 100%. De aquí hasta aquí hay 80 puntos. Esos son $4.000 en el mini SP500. Imagínate una operación de swing que no hubiera arreglado el mes y el otro mes y los 3 meses siguientes, ¿no? Con una sola operativa de unas 7 u 8 horas. Algo increíble. Y bueno, este mismo acontecimiento de las elecciones, pues en el eurodólar se nos da otro cierre de sección, en este caso, como digo, el precio se dispara al alza, el euro, pero al final se desploma y al final lo que hace es un cierre de sección, ¿no? Aquí de igual forma, el 38%, una zona buenísima para haber buscado una entrada, pero fíjate cómo hace el precio cuando viene a esta zona, se para aquí en el 38%. Pues bien, hace un retroceso para de segundas querer romper definitivamente el 38% en esta dirección. Pues bien, una entrada por aquí poniendo un stop de protección aquí detrás, no hubiéramos arriesgado apenas nada. Pero fíjate qué bien hubiera salido la jugada, ¿no? Porque desde aquí hasta
aquí, que es donde hace el cierre de sección, hay un buen cacho pues, para sacarle bastante rendimiento, en este caso, al mercado. Ahora vamos a hablar de otro tipo de operativa, ¿no? Que vamos a buscar, muy similar a los cierres de sección, que es lo que realmente hacen la M y la W. La M y W se dan en todos los instrumentos financieros y las podemos considerar en sí, lo he dicho, cierre de sección. Funciona muy bien en eurodólar y aunque no lo hayamos visto, también en petróleo. Bien es cierto que el petróleo podríamos verlo en CFD, por la posibilidad que nos da de apalancarnos arriesgando muy poco. El petróleo es un índice de gran volatilidad y es por eso por lo que por ahora no lo vamos a tratar en futuro. La M se suelen formar en la parte alta de un gráfico y son figuras que avisan de un cambio de tendencia a la baja. Sin embargo, la W en contraposición se forman en la parte baja del gráfico y son figuras que avisan de un cambio de tendencia al alza. Vamos a analizarla. Aquí primeramente vemos una M a la cual le vamos a trazar una línea clavicular, sería esta, la línea clavicular, ¿vale? Mira, aquí tenemos la M, dibujada perfectamente, la línea clavicular la vamos a trazar justo por aquí. Esa será nuestra primera posible zona de entrada en el rompimiento de la misma en venta. O sea, hacia aquí, soporte, línea clavicular, vuelve para arriba, hasta aquí, romper. Aquí tenemos una entrada. Nuestro stop por detrás de la línea clavicular, que nos haría de resistencia en este caso, ¿no? Era un soporte que ahora se ha convertido en una resistencia. Y luego tenemos una segunda posible entrada en el rompimiento de la M. O sea, hacia aquí, en este rompimiento, pues tendríamos una entrada stop pues justo por detrás. Y aquí tenemos una W. En este caso, la línea clavicular está muy cercana de la zona de cierre de la W. Por lo que la entrada ideal aquí, concretamente, pues sería el rompimiento de dicha W, que estaría por esta zona y siempre poniendo el stop por detrás. Y aquí tenemos, pues bueno, otro ejemplo de W, línea clavicular, entrada y stop. Y fíjate qué gran recorrido tenemos pues hasta llegar pues, hasta este 100% del cierre de la W, que al fin y al cabo, como he dicho, es un cierre de sección, ¿no? Ya te digo que esta W, que aunque bien es cierto que no viene de una tendencia bajista a alcista, su formación, que recordemos, es igual que al cierre de una sección, la formación de la W a mí es que me da mucha confianza, ¿sabes? Para realizar una entrada en rompimiento de esta línea clavicular, fíjate, coincide en el entorno del 38% del Fibonacci y bueno, al menos yo me aseguro un beneficio hasta alcanzar el 61, ¿no? Fíjate, de aquí hasta aquí es un tramo muy, muy, muy seguro, ¿no? A partir de ahí yo ya puedo proteger mi beneficio y si quiero, pues bueno, puedo seguir el precio, ¿no? Hasta arriba, ¿no? Intentar aguantar hasta que esa W pues, bueno, pues se cierre, ¿no? Es una entrada que yo suelo utilizar bastante. Los gaps. Bueno, este es el último que voy a explicar y bueno, aunque los gaps es verdad que yo, pues bueno, no suelo utilizarlos, ¿no? No suelo operar demasiado en ellos. Debo decir que sí que los tengo bastante presentes. O sea, los gaps son huecos que se producen en el gráfico. Ahí lo puedes ver, ¿no? No existe precio ni vela en esa zona, solo un espacio vacío. Aparecen con bastante frecuencia en todos los mercados que cierran por un periodo de tiempo principalmente, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Este gráfico es del mini SP500. Pues bueno, cuando un gráfico en el mini SP500 normalmente de un día para otro no suele hacerlo, pero cuando cierra un viernes y abre un lunes, ahí sí solemos ver algunos huecos, ¿no? Ahí se suele dar, ¿no? Cuanto más tiempo cierra, que es lo que he dicho el fin de semana, pues más posibilidades tenemos de encontrarnos y de mayor tamaño. Si haces operativa en acciones o CFD, hay que tenerlo en muy alta consideración, ¿no? Ahora lo vamos a ver en distintos ejemplos. Al mercado no le gustan los huecos. Como resultado de ello, normalmente esos huecos se cierran poco después de haberse formado en esa misma jornada. Si el índice que ha elegido abre con un gap, lo más normal es que intentes cerrar dicho hueco. Cuando digo cerrar dicho hueco, es esto, que si el hueco abre a la baja, pues el hueco se cierra al alza y aquí lo cierra. Bien. Ese hueco
Si no lo completa al 100%, al menos vamos a buscar un cierre del 75% de la extensión, ¿eh? Muchas veces lo cierra completamente, como he dicho. Es decir, o sea, el precio retorna al punto exacto donde se ha iniciado el hueco, pero de no volver al origen, al menos suele llegar al 75% de ese trayecto. Digamos, lo casi seguro es quedarse sin cubrir un 25% del espacio por el cual el precio no habrá pasado. Los gaps poseen un alto porcentaje de rentabilidad, ya que casi el 75% se producen y se cierran. No requieren tener muchos conocimientos del mercado bursátil, simplemente cuando se producen, colócate en posición para cerrarlo. Si la primera vela del día ha nacido muy arriba y el hueco se ha quedado por debajo, significa que tenemos que ponernos en venta. Pero si el precio el día anterior se quedó arriba y la nueva vela nace abajo, tendremos que ponernos en compra, caso de este gráfico. Esta estrategia no necesita que pasemos largas horas delante de la pantalla, seguramente casi todos los días finalizará pronto. Si haces acciones, solo podrás utilizar esta estrategia en compra. Sin embargo, si haces CFD, que eso es algo que vamos a hacer y lo comentaremos, esto lo podrás hacer poniéndote al alza o a la baja. Un índice como por ejemplo el IBEX 35 español, que cotiza a 10 euros el punto en futuro, suele abrir con gaps. Lo puedes usar también en los futuros, como he dicho, y si no quieres arriesgar mucho, puedes usar la versión mini de futuros, que por tan solo 1 euro el punto te puede servir de aprendizaje. Para finalizar, mira, vamos a abrir un gráfico diferente, ¿no? Mira, este gráfico, primero, aunque con frecuencia, o sea, fíjate, es del IBEX 35 español. Este gráfico es del MetaTrader, ¿vale? El que vamos a utilizar cuando hagamos CFD. Esto cierra un día 21 de diciembre y ahora el 22 de diciembre. Es que lo que pasa es que aquí el mercado en España cierra a las 7, cerca 8 menos 10 de la tarde, 8 de la tarde, mejor dicho, pero es que cuando ahora a las 9 de la mañana del día siguiente, pues siempre suele abrir con huecos. Pues aquí lo que ha hecho es abrir con un hueco, al final pues se ha cerrado, ¿no? Pues es lo que buscamos y eso pues, bueno, es algo que da bastante beneficio. Y aquí tenemos otro ejemplo de gaps, en este caso en un gráfico de CFD en acciones de Telefónica. También en la plataforma de MetaTrader 4, en un gráfico de 5 minutos, pues bueno, pues aquí vemos como hay un gap bajista que finalmente pues se cierra, ¿no? Esto, y fíjate lo rápido que, en este caso en 5 minutos, pues en cuestión de 5, 10, 15, 20 minutos ya ha llegado a la zona alta, ¿no? de donde estaba el precio. O sea, son cierres normalmente rápidos y a los que pues, se les puede sacar también bastante beneficio. Insisto, no es mi operativa no se centra ahí, pero sí que lo miro porque cuando veo un gap así de claro, pues bueno, intento sacarle provecho.